Me gusta recibir comentarios en mis videos, a veces. Nunca soy de los que piden a la gente que comente. Sin embargo, este caso es bastante peculiar y me gustaría mucho conocer las opiniones de las personas sobre este caso. Estaré pendiente de la sección de comentarios de este video en particular, así que te animo a que comentes y compartas lo que piensas. Además, se mencionan algunos nombres en este video y es un tema bastante complicado, pero he hecho lo posible por mantenerlo sencillo y claro. Este caso ocurre en Live Oak Springs, California, el 26 de junio de 1988. Irene May era una madre de 3 hijos de 23 años y estaba casada con un hombre llamado Bobby May. Se sabía que Irene abusaba de sustancias ilegales y el 10 de junio de 1988 los dos perdieron la custodia de sus hijos. Poco después, Bobby fue arrestado y luego el 25 de junio, Irene fue desalojada de su apartamento. Por decirlo menos, las cosas no iban demasiado bien para Irene. Sin embargo, según el trabajador de servicios de protección infantil asignado a sus hijos, ella estaba intentando dar pasos positivos para recuperar a sus hijos, pero durante este tiempo estaba fallando. Tras ser desalojada, Irene debía encontrar alojamiento. Una amiga suya, Cheryl Ann Baker, la ayudó a trasladar algunas de sus pertenencias a un almacenamiento por el momento. Otro amigo, conocido solo como George, se unió y ayudó a Irene y Cheryl a trasladar sus pertenencias al almacenamiento. Mientras movían las pertenencias de Irene, una mujer de 39 años llamada Kerry Lynn Dalton pasó por el apartamento. En algún momento del pasado, Irene, Cheryl y Kerry habían vivido juntas. Sin embargo, Kerry había sido arrestada y acababa de ser liberada recientemente. Kerry habló con Cheryl. Estaba enfadada y gritó que la mayoría de los muebles en el apartamento de Irene en realidad le pertenecían a ella y quería que se los devolvieran. También le dijo a Cheryl que estaba buscando algunas joyas robadas y que creía que Irene las había robado. Cheryl aseguró a Kerry que estaría atenta a cualquier joya y le avisaría si encontraba alguna. Poco después, Kerry se fue. Después de guardar todo en el almacén, Cheryl llamó a Kerry e informó que había buscado sus joyas perdidas, pero afirmó que nunca encontró nada. Alrededor de las 5 de la tarde, esa noche, Irene, Cheryl y George fueron a buscar algo de metanfetamina. El punto de recogida era en una tienda de conveniencia. Mientras los tres estaban allí, Kerry llegó en su camioneta con su novio Mark Tompkins. Kerry y Mark le pidieron a Cheryl que les ayudara a localizar un coche robado que pertenecía a uno de sus amigos, para poder robarlo de vuelta. Irene y George decidieron acompañar a Cheryl con Mark y Kerry. A pesar de aceptar ir, Irene le dijo a George y Cheryl que tenía miedo de que Kerry pudiera hacerle algo. Los 5 luego se pusieron en marcha para intentar localizar este coche robado. Kerry y Mark estaban en su camión e Irene, Cheryl y George los seguían en el suyo. Mientras el grupo conducía, se encontraron con una mujer llamada Joanne Feather aproximadamente a las 11:30 de la noche. Joanne se había detenido al costado de la carretera porque su camión se había averiado. Estaba acompañada por sus hijos de 3 y 4 años. El grupo ofreció a Joanne y a sus hijos un viaje de regreso a su remolque, lo cual Joanne aceptó. Todos llegaron de regreso a su remolque y comenzaron a drogarse. Durante las primeras horas de la mañana, Kerry y Cheryl se volvieron paranoicos y se escabulleron para ir a buscar en el camión de George. Irene era la única que conocía a George. Los demás temían que fuera un informante policial. Sin embargo, no se encontró nada que sugiriera que él era uno. De vuelta en el remolque, Kerry se hizo con el bolso de Irene. Lo volteó y vació el contenido en el suelo. Algunas de las joyas perdidas que Kerry supuestamente estaba buscando cayeron del bolso. Kerry estaba indignada. Para compensar el robo, dio órdenes a Irene para que la siguiera. Exigió que limpiara todo el remolque, lavara los platos y realizara diversas tareas y quehaceres. Según los demás presentes,
Irene parecía estar extremadamente asustada de Kerry. Más tarde, en las primeras horas de la mañana, Joanne escuchó a Kerry y Cheryl gritándole a Irene. Descubrieron que todos habían estado usando la misma aguja e Irene tenía hepatitis. Kerry también comenzó a acusar a Irene de ser una informante de la policía. Cuando llegó la mañana, Kerry exigió que Irene preparara el desayuno para todos y vistiera a los hijos de Joanne. Tras la cena, Joanne ayudó a Irene a lavar los platos. Irene le dijo que tenía un cuchillo y estaba pensando en usarlo en Kerry, ya que en este punto afirmó que temía por su vida. Joanne dirigió a Irene sobre cómo salir del parque de casas móviles y llegar a la autopista, y le dijo que se fuera cuando pudiera. Luego, a Irene le pidió a Joanne que transmitiera un mensaje a su trabajadora de servicios de protección infantil asignada a sus hijos, que no podría asistir a una reunión programada con ella el 27, que era el día siguiente. Después de esta conversación, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, Mark y Cheryl salieron del remolque para llevar a Joanne y sus dos hijos a visitar a su pareja. El compañero de Joanne estaba encarcelado en el campamento de conservación La Cima. El viaje a esta instalación correccional estaba aproximadamente a 45 minutos en coche, y ahora Irene se quedó atrás con Kerry y George. Cheryl y Mark dejaron a Joanne y a sus hijos y se fueron a buscar más metanfetaminas. Joanne les dijo a los dos que ella y sus hijos encontrarían el camino de regreso al remolque y que no necesitaban venir a recogerla de nuevo. Horas después de irse del remolque, Kerry llamó a Mark. Le dijo que volviera inmediatamente al remolque de Joanne. Así que Mark y Cheryl dejaron lo que estaban haciendo y regresaron. Mientras conducían, Mark se volvió hacia Cheryl y le dijo que cuando volvieran al remolque, ella solo necesita seguir la corriente. Los dos volvieron al remolque alrededor de las 3:30 p.m. y entraron. Cheryl entró a la cocina y encontró a Irene atada a una silla cubierta con una sábana. Kerry dijo que algo había sucedido mientras estaban fuera y que Irene había intentado escapar, pero Kerry nunca entró en detalles sobre exactamente qué sucedió. Mark y George salieron al exterior mientras Kerry llevaba a Cheryl al baño, donde había alineado una serie de agujas hipodérmicas. Kerry le mostró estas agujas y le dijo que estaban llenas de ácido de batería. Luego dijo, vamos a inyectar a Irene con ácido de batería. Sería realmente rápido y fácil. La matará al instante. Kerry luego le dijo a Cheryl que tenía que ser parte del asesinato, porque si ella ayudaba a matar a Irene, entonces también sería culpable y no le diría a la policía. Kerry continuó diciéndole a Cheryl que Mark también quería matarla, así que no podría decirle a la policía. La única forma de evitarlo era si ella contribuía a asesinar a Irene. Así, ella guardaría silencio. Luego, los dos volvieron a la cocina y Kerry le dio a Irene un sedante para calmarla. Luego le dio a Cheryl una jeringa llena de ácido y le dijo que se le inyectara en las venas. Irene entonces dijo, no quiero morir. Por favor, no me mates. Lo siento. Cheryl intentó encontrar una vena, pero no pudo, así que Kerry se lo arrebató y clavó la aguja en la pierna de Irene. El ácido no había entrado en la vena de Irene y por lo tanto no tuvo el efecto deseado de matarla instantáneamente. Kerry entró para buscar a Mark y George. Mark entró y cogió una barra de hierro y procedió a golpear a Irene en la cabeza y el cuerpo varias veces. Luego, Kerry abrió los armarios y sacó una pesada sartén de hierro fundido. El grupo usó esta pesada sartén para destrozar las rodillas de Irene. Aún no satisfechos, el grupo agarró un cable expuesto, lo conectó a un punto de energía y comenzó a electrocutar a Irene. A Irene le habían inyectado ácido, electrocutado y golpeado severamente, pero aún estaba viva. Mark la torturó aún más, con un destornillador antes de agarrar un cuchillo y apuñalarla 2 veces. Fue después de ser apuñalada que Irene murió. Luego,
el grupo comenzó a limpiar parte de la sangre en el piso, y Mark y George enrollaron el cuerpo de Irene en una alfombra y la colocaron en la camioneta de George. Mark y George luego llevaron el cuerpo de Irene a una reserva de nativos americanos cercana y desmembraron su cuerpo en varias partes. Enterraron cada parte en diferentes partes de la reserva, ya que sería difícil para la policía buscar numerosas partes del cuerpo en una reserva de nativos americanos. Mientras los dos hombres se habían ido, Kerry y Cheryl comenzaron a limpiar y recoger los objetos que se habían utilizado para torturar y asesinar a Irene. Según Joan, ella y sus hijos regresaron al remolque aproximadamente a las 5:30 de la tarde y afirmó que su remolque estaba en un estado de lo que describió como desorden. Afirmó que faltaba una silla reclinable, ropa de cama y ropa, y que el contenido de su basurero había sido arrojado al suelo. También encontró a Cheryl limpiando el suelo, lo cual le pareció extraño. Joan preguntó a Kerry qué había pasado mientras ella no estaba. Kerry afirmó que había tenido una pelea con Irene y que ahora Irene se había ido. También continuó diciendo que se había cortado accidentalmente y había manchado algunas de las sábanas con sangre, pero le dijo a Joan que se llevaría las sábanas y las limpiaría por ella. Joan comenzó a examinar su remolque. Más tarde afirmó que encontró una almohada cubierta de sangre en su bote de basura afuera. George y Mark regresaron al remolque alrededor de las 8 de la noche, y según Joan, los dos hombres estaban cubiertos de polvo y suciedad. Alrededor de las 8:30 de la noche, Kerry, Mark, Cheryl y George dejaron el remolque en uno de los vehículos. Tan pronto como se fueron, Joan hizo una llamada a la policía para denunciar un robo. Mientras esperaba la llegada de la policía, Joan afirmaría más tarde que encontró salpicaduras de sangre por todo su remolque, un destornillador con lo que parecía ser sangre, cabello y material del cuero cabelludo en el extremo afilado, un calentador de enchufe que también tenía salpicaduras de sangre, y una barra de jabón que estaba cubierta con lo que parecían ser marcas de dientes. El diputado David Wilson llegó a la casa de Joan a las 9:02 de la noche. Según su testimonio, notó de inmediato que Joan estaba bajo la influencia de metanfetaminas. Actuaba extremadamente paranoica y no hablaba coherentemente. El diputado le preguntó a Joan qué le habían quitado de su remolque. Ella dijo que faltaba un bote de basura amarillo. También le dijo al diputado que había encontrado una almohada ensangrentada, pero que esta almohada estaba en una caja debajo del remolque. El diputado tomó su linterna y miró debajo del remolque desde varios puntos, intentando localizar esta caja. Sin embargo, no pudo encontrar nada que coincidiera con esa descripción. También inspeccionó la totalidad del remolque y todo parecía estar en orden, aparte de algunas ropas sucias que estaban en el suelo. El diputado testificaría más tarde que no había sangre en ninguna parte del remolque y ninguna señal de que se hubiera cometido un asesinato. También declaró que Joan no había señalado ninguna salpicadura de sangre, ni mencionado que había encontrado un destornillador cubierto de sangre. Luego, el diputado David Wilson abandonó la escena. Después de salir de la caravana de Joan, Cheryl, Kerry, Mark y George desecharon los objetos que habían utilizado para matar a Irene en un contenedor en una estación de gasolina. Estos objetos incluían la sartén de hierro, la barra de palanca, jeringas y un destornillador. Los cuatro se registraron en un hotel y hablaron sobre lo ocurrido. Mark sugirió que deberían volver al remolque de Joan y hacerlo explotar para asegurarse de destruir todas las pruebas. Sin embargo, según Cheryl, finalmente se decidió que esta era una mala idea, ya que Joan también tenía hijos que vivían allí con ella. Tras la desaparición de Irene, comenzaron a surgir rumores. Cheryl afirma que temía que un día Kerry y Mark la mataran para asegurarse de que nunca pudiera hablar de lo que sucedió. Cheryl también afirmó que Kerry había discutido la situación con ella e incluso sugirió que ambos deberían matar a Mark, así que si alguna vez se descubría el asesinato de Irene, simplemente podrían culparlo a él y él no podría defenderse.
Poco después de la desaparición, la trabajadora de servicios de protección infantil asignada a los hijos de Irene reportó a Irene como desaparecida, ya que no podía localizarla. Sin embargo, es en este momento cuando las cosas comienzan a volverse extremadamente extrañas. Bobby May, el esposo de Irene, no había visto a Irene desde el 17 de junio de 1988, pero esto se debía a que fue cuando Bobby fue arrestado. Bobby también afirmó que cuando fue liberado en algún momento de julio de 1988, se encontró con Irene y que después de esta reunión nunca más la volvió a ver. Se cree que Irene fue asesinada el 26 de junio. Entonces, ¿realmente asesinaron a Irene esa noche? Algunos piensan que sí. Otros piensan que la historia que he contado es una total invención, creada por la policía para parecer más competentes. Para entonces, la policía tenía un historial deficiente en la resolución de delitos graves. Tenían 22 asesinatos sin resolver de informantes y necesitaban desesperadamente resultados. Lo que te he contado hasta ahora ha sido desde el punto de vista de Cheryl y Joanne, y se ha reconstruido a partir de sus testimonios. Y por supuesto, la perspectiva del oficial que inspeccionó el remolque esa noche y afirmó no encontrar signos de nada fuera de lugar, solo mencionó que Joanne parecía estar en un estado inestable. Sin embargo, Irene realmente desapareció y Bobby hizo esfuerzos para intentar localizar a su esposa. Muchas personas que lo conocían afirmaron que hizo todo lo posible para intentar encontrarla. La familia de Irene también la buscó, pero sin éxito. En algún momento de la búsqueda de Irene, Mark fue y habló con Bobby. Durante esta conversación, Mark le sugirió que debería abandonar la búsqueda de su esposa. En agosto de 1988, 2 meses después de la desaparición, la trabajadora social de Joanne vino a visitarla en el remolque. La trabajadora social pudo notar que algo estaba seriamente mal con Joanne. Parecía estar nerviosa y asustada de algo. Cuando le preguntaron qué pasaba, Joanne se levantó y le dijo a la trabajadora social que la siguiera. La llevó alrededor del remolque, mostrándole pequeñas manchas de lo que parecía ser sangre, y le dijo que creía que algo terrible había sucedido en su remolque mientras ella no estaba. Joanne le preguntó a esta trabajadora social si podría llevar algunos objetos a la policía en su nombre. Estos objetos incluían un cuchillo que no le pertenecía y un calentador portátil que afirmaba estar cubierto de sangre. La trabajadora social hizo lo que se le pidió y los llevó a la policía y les explicó la situación. El 15 de septiembre y el 16 de noviembre de 1988, los equipos forenses buscaron en el remolque cualquier presencia de sangre. Sin embargo, no se halló nada. El cuchillo y el calentador también se probaron. Estos dos dieron negativo en cualquier rastro de sangre. La almohada ensangrentada y el destornillador que Juan había mencionado nunca aparecieron. Hacia el final de 1988, se le preguntó a una amiga de Cheryl y Kerry si sería informante en el caso de Irene. Esta amiga aceptó y participó en una llamada telefónica grabada con Cheryl. Cheryl, por supuesto, no tenía idea de que estaba siendo grabada. En esta llamada, parece que ella dio algunos detalles que podrían haberla incriminado. No puedo encontrar los detalles que mencionas. Sin embargo, parece que se necesitaba más evidencia. En julio de 1991 se llevaron a cabo 2 búsquedas infructuosas del cuerpo de Irene. Decenas de investigadores y perros entrenados para localizar cuerpos humanos buscaron el cuerpo de Irene. Una búsqueda se realizó en una reserva de nativos americanos y la otra cerca del remolque de Joanne, en el cual ya no vivía en ese momento. Y el 12 de agosto de 1991, 2 especialistas en ácido desoxirribonucleico fueron al remolque en el que solía vivir Joanne. Los especialistas en ácido desoxirribonucleico encontraron pequeñas manchas de sangre en la sala de estar y en las paredes, suelos y techo del dormitorio principal. Estas manchas dieron positivo para sangre. Más adelante, en el mismo mes, se realizaron más inspecciones en el remolque. Sin embargo,
debido a una cantidad insuficiente de sangre, las muestras no fueron concluyentes de ningún ácido desoxirribonucleico. El 31 de octubre se le pidió a Joan que identificara a las personas que estaban en su remolque la noche que Irene estuvo allí. Ella pudo identificar exitosamente a Kerry, Mark y Cheryl al mirar sus fotografías. Una persona desconocida también se presentó y le dijo a la policía que le habían dicho que Kerry, Mark, Cheryl y un hombre llamado George habían matado a Irene de una manera brutal. Por lo que puedo decir, desde 1988 hasta 1992, Kerry, Mark y Cheryl fueron llevados e interrogados sobre lo que le sucedió a Irene. Pero fue en 1992 que lo que sucedió salió a la luz. Fue en este año que Kerry, Mark y Cheryl fueron arrestados. No está claro si ya habían sido arrestados debido a otros delitos o si fue debido a la desaparición de Irene. Cheryl fue interrogada y se informó que ella descubrió que aparentemente había sido grabada describiendo el asesinato a un amigo. Cheryl hizo la primera de varias confesiones. Al principio, ella afirmó que no sabía quién estaba debajo de la sábana. Sin embargo, ella cambiaría su historia a lo que describí antes. Cheryl confesó que participó en la brutal tortura y ejecución de Irene y explicó en detalle lo que sucedió esa noche. En su confesión también implicó a Mark, Kerry y George. No se pudo encontrar a George y ni siquiera estaban seguros de si ese era su verdadero nombre. Mark se sinceró y habló con la policía sobre su participación también, pero se negó a testificar en la corte. Kerry proclamó su inocencia y afirmó que las declaraciones de Cheryl y Mark a la policía eran totalmente falsas e inciertas. A los tres se les acusó de asesinato. A pesar de que Kerry insistía en que nunca mató a Irene, varias personas salieron a la luz con afirmaciones de que Kerry y Mark les habían hablado del asesinato. Una mujer llamada Lori Carlyle se presentó. Tanto ella como Kerry compartieron una celda después de que a Kerry se le acusara de asesinato. Lori le dijo a la policía que Kerry le había dicho que ella, Cheryl Baker, Mark Tompkins y otro hombre estaban involucrados en el asesinato de Irene May y que este asesinato había ocurrido en el área de Live Oaks. Kerry incluso llegó a decir que a Irene la habían golpeado, inyectado con ácido, electrocutado y fue desmembrada y arrojada en una reserva de nativos americanos. Y luego, una amiga de Kerry, Patricia Collins, testificó que las dos estaban en la cárcel juntas poco después de que supuestamente ocurrió el asesinato. Patricia había escuchado rumores sobre el asesinato de Irene y decidió preguntarle a Kerry, ¿por qué la mataste? Patricia afirma que Kerry respondió diciendo, porque era una rata que merecía morir, pero no entró en detalles sobre el horrendo asesinato. Sin embargo, sí dijo que no creía que nunca hubiera un caso, porque no había un cuerpo. Pero por si acaso había, quería salir de la ciudad para evitar ser atrapada si la policía investigaba el caso. Lo extraño, sin embargo, es que Patricia dijo que Kerry cambiaba de opinión todo el tiempo y daba explicaciones inconsistentes sobre la desaparición de Irene. Kerry una vez afirmó que Irene aún estaba viva y había abandonado la ciudad con su nuevo novio. Y luego, una mujer llamada Judy Braidwood también se presentó y afirmó que estaba con Kerry en junio de 1988, junto con algunas otras personas que eran amigas de Kerry. Estos amigos hablaron con Judy sobre un horrendo asesinato que Kerry había cometido y mencionaron que había inyectado a una mujer con ácido de batería y la había quemado. Kerry escuchó la conversación y dijo, sí, realmente la arruinamos. La policía le ofreció a Kerry un trato de culpabilidad, el cual ella rechazó. A pesar de esta evidencia, continuó diciéndole a los investigadores que era inocente y que nunca confesaría algo que no hizo. Un hombre llamado Donald McNeely también se presentó a la policía. Donald compartió una celda con Mark por 3 meses en 1992. Durante este tiempo,
Mark le contó a Donald sobre el asesinato. Mark incluso se jactó de que fue un asesinato por tortura y que la víctima se llamaba Irene May. Incluso le dijo a Donald la ubicación del asesinato, afirmando que había ocurrido en un parque de casas rodantes en Live Oak Springs, y continuó diciendo que disfrutaba infligiendo violencia a Irene. Dijo que el plan original era darle una sobredosis, pero en cambio decidieron torturarla. También se habló de las armas de tortura y asesinato. Mark dijo que usó un destornillador, un cuchillo y una sartén de hierro para aplastar sus rodillas antes de apuñalar a Irene y terminar con su vida. Donald recordó que Mark declaró que metió el cuerpo de Irene en un camión, lo condujo hasta una reserva, desmembró el cuerpo y lo enterró. Aunque cabe señalar que Donald McNeely fue descrito como un manipulador y un hombre desesperado, que haría cualquier cosa para acortar su condena de prisión. Desde el momento en que los tres fueron arrestados y acusados, la policía aún no pudo encontrar un arma homicida, evidencia de ácido desoxirribonucleico o el cuerpo de Irene. A pesar de esto, los juicios comenzarían en febrero de 1995, pero Kerry sería juzgado por separado. Mucho de lo que he mencionado hasta ahora fue presentado ante el tribunal. Joanne testificó en el tribunal sobre el estado de su apartamento y que también había encontrado un destornillador con sangre, cabello y cuero cabelludo. Sin embargo, el subcomisario David Wilson había examinado su remolque esa noche. Testificó que no vio sangre ni nada que sugiriera que se había cometido un asesinato. El subcomisario también testificó que Joanne parecía estar mentalmente enferma y no pensaba correctamente. Esto fue respaldado por las múltiples búsquedas forenses de ese mismo año, que no revelaron ninguna evidencia de ácido desoxirribonucleico. Debido a que el cuerpo de Irene no había sido descubierto, el equipo de fiscalía presentó los testimonios de las diversas personas que mencioné antes y las admisiones de Cheryl y Mark junto con otras pruebas circunstanciales. Durante el juicio se demostró que se realizó una verificación completa de registros que incluía las huellas dactilares de Irene. Se comprobó cada uno de los nombres que Irene usaba o se sabía que usaba. Estos nombres incluían Louise Clare, Irene Louise Clare, Irene May, Melaine May y Irene Miller. El sistema comprobó estos nombres en los 50 estados y Puerto Rico. Lo único que se encontró fue que Irene fue arrestada el 2 de junio de 1988 y que el caso había sido desestimado. No se encontró nada más que pudiera atribuirse a Irene y no se localizó a ninguna persona que llevara estos nombres, lo que indica que Irene ya no estaba viva. Si se hubiera escapado, es probable que sus huellas hubieran aparecido de nuevo en algún momento, especialmente si luchaba por mantenerse limpia. El equipo de fiscalía también trajo al trabajador de servicios de protección infantil asignado a los hijos de Irene May. El trabajador de servicios de protección infantil se llamaba Nina Tucker. Nina testificó que Irene estaba trabajando para recuperar a sus hijos. Antes de desaparecer, Irene admitió a Nina que estaba luchando por mantenerse limpia y estaba descuidando a sus hijos. Sin embargo, dijo que quería recuperar a sus hijos. Estaba cansada de estar en la calle y quería hacer cambios en su vida. Nina e Irene habían acordado una cita para el 27 de junio a las 9 de la mañana. Esta reunión era para idear un plan para trabajar en la recuperación de sus hijos. Pero por supuesto, el 27 de junio fue el día después del asesinato. Nina recordó que Irene parecía estar positiva, pero no la volvió a ver ni a escuchar de ella. Testificó que Irene y Bobby habían estado tomando clases de crianza y hicieron grandes esfuerzos para reunirse con sus hijos, indicando que ella no los abandonaría así como así. El equipo de fiscalía también presentó una nota que fue escrita a Necú o a mano por Kerry y parece haber sido entregada a un amigo. Esta nota decía: "No te preocupes, no tienen nada y nunca tendrán nada. Salgo el 2 de febrero, tenemos que irnos. Intenta trabajar en eso para mí. Trata de encontrarme un lugar para esconderme hasta que salgas
y luego nos dividiremos. Tengo miedo de que me vayan a soltar, así que si lo hacen, tengo que desaparecer. Ayúdame, te quiero mucho. Un perito en documentos forenses testificó en la corte que había comparado la nota con la letra de Kerry y creía que ella la había escrito. Irene también recibía beneficios y cupones de alimentos mensualmente. Ella había recibido cheques el 1 de junio y el 15 de junio de 1988 y ella los había cobrado. Después del 26 de junio, Irene no volvió a solicitar asistencia y el Departamento de Servicios Sociales no tuvo más contacto con ella, lo que nuevamente indicaba que podría haber sido asesinada. El equipo de fiscalía presentó el caso de que Kerry quería matar a Irene por varias razones. Debido al mobiliario y joyería robados, porque compartieron agujas con Irene que era positiva a la hepatitis y porque creía que Irene era una informante de la policía y que en un arranque de ira inducido por las drogas, el grupo la torturó y mató de manera horrorosa. Como dije antes, el esposo de Irene, Bobby May, estaba convencido de que la había visto en julio, que por supuesto fue el mes después de que ella fue asesinada. Bobby incluso testificó en la corte que sí la vio. Es este hecho el que para mí hace este caso increíblemente fascinante. El equipo de defensa contrarrestó que no había cuerpo, no había evidencia de ácido desoxirribonucleico, no había arma homicida y no había escena del crimen definitiva. También afirmaron que los testimonios fueron recogidos de criminales y adictos y que debido a esto no eran testigos confiables. También se sabe que la metanfetamina causa alucinaciones y delirios. Esto también se presentó en el caso. El equipo de defensa de Kerry también sugirió que la policía había culpado del asesinato a Kerry, Cheryl y Mark y ofreció a Mark y Cheryl un cargo menor si testificaban y se declaraban culpables. Cheryl se declaró culpable de homicidio en segundo grado. Mark se había declarado culpable de asesinato en primer grado, pero Kerry se declaró inocente y nunca hizo ninguna confesión formal a los investigadores. Kerry acusó al fiscal, Jeff Dusik, de mala conducta intencional. Durante el juicio, Kerry declaró: "Lo que más me enfada es que él está mintiendo y sabe que está mintiendo". El juez que supervisa el caso hizo una declaración que dice así: "Creo que el registro es claro que nadie ha sido encontrado en este caso". El registro es igualmente claro que hay evidencia circunstancial de que hubo un homicidio. También hay evidencia circunstancial contradictoria de que puede que no sea un homicidio. De hecho, ella puede seguir viva. Los tres fueron encontrados culpables del asesinato de Irene May. Cheryl Ann Baker fue condenada a 15 años. Mark Lee Tompkins fue condenado a 25 años. Y Kerry Lynn Dalton fue condenada a muerte. El presidente del jurado, John Castleman, dijo que basaron el veredicto de muerte en el tipo de asesinato que fue. Aunque no había evidencia física para respaldar la historia de la fiscalía de que incluso hubo un asesinato, creen que los testimonios corroborantes de numerosas personas y los testimonios de Cheryl y Joanne fueron suficientes para condenar a los tres. El hombre, solo conocido como George, nunca fue encontrado. Y hasta el día de hoy, el cuerpo de Irene aún no ha sido encontrado, y probablemente nunca lo será, debido a la forma en que se dijo que fue asesinada y desechada. Kerry Lynn Dalton todavía permanece en el corredor de la muerte y proclama su inocencia hasta el día de hoy. Su hermana, Victoria Ann Thorpe, mantiene un blog en apoyo a Kerry. Ella cree que su hermana es inocente y también ha escrito un libro intentando probar su inocencia que se llama Jaulas y es autopublicado. El libro está disponible para comprar en Amazon. Si miras la sección de reseñas, encontrarás reseñas de la familia de Irene y Joanne. La declaración de Kerry como amiga por correspondencia en prisión sobre sí misma está actualmente en pantalla para leer, como una visión de ella. Encuentro este caso extraño por varias razones. Es bastante extraño que alguien sea encontrado culpable y condenado a muerte sin un cuerpo
evidencia de ácido desoxirribonucleico o una escena del crimen. No estoy seguro de cuán común es esto, pero nunca lo había escuchado antes. También me pareció extraño que Bobby May declarara que vio a Irene en julio. También vale la pena mencionar que los vecinos esa noche sí escucharon el sonido de una discusión, pero nunca escucharon los sonidos de alguien gritando de dolor como si estuvieran siendo torturados. Aunque Joan sí afirmó que encontró una barra de jabón en el remolque con lo que parecían ser marcas de dientes, por lo que es probable que en algún momento la amordazaran con un jabón. Por favor, déjame saber qué piensas sobre este caso. Este caso me ha atrapado más que cualquier otro, y no estoy completamente seguro de qué pensar al respecto. No daré mi opinión, les permitiré hacer sus propios juicios. Y espero generar alguna discusión en la sección de comentarios. Gracias.